Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando. Está de más que les diga, porque ustedes todos fueron testigos de la situación en la que nosotros recibimos el país y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Y el no haber hecho lo suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales. Esto se ha podido detener, esto ha podido parar, esto se ha podido evitar. Simplemente con las palabras de la señora Dina se pudo haber frenado todo esto. Ahí estuvimos, firmes, tercos, decididos de reafirmar nuestra democracia en ese respeto del Estado de Derecho, justamente basado en la preocupación y en el interés de que nuestro país en la violencia no se puede desarrollar. No podemos caminar de tropiezos en tropiezos. Hubo decisiones conscientes desde la presidenta de la República desde el día 1. Es bien fácil decir que mañana vacancia y pasado renuncia. En esa situación de vaivén y sin mirar un norte, ningún país avanza. Desde el día 1, la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de personas en las calles no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero no hizo caso de esa información y la presidenta de la República pidió a su Consejo de Ministros que elaborara un estado de emergencia y que desplegara a las Fuerzas Armadas. Nosotros nos hemos mantenido firmes en esa gran responsabilidad que asumí como presidenta constitucional aquel 7 de diciembre. Desde las primeras muertes que ha ocasionado en Andahuaylas, ella ya sabía lo que estaba pasando. Ella debió de haber frenado, tal vez con un fallecido, debió de haber frenado. Igual en la ciudad de Ayacucho se continúa con esto, pero el defensor del pueblo ya había informado, la señora Dina y sus ministros sabían lo que estaba pasando en la ciudad de Ayacucho. Ella debió de haber frenado, pero no le ha interesado, ha continuado con todo esto. Nosotros rechazamos rotundamente cada uno de los apartados de ese informe, los negamos en principio y por supuesto, más aún, cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la señora Presidenta de la República una responsabilidad inmediata. Porque no estamos en la generación de antes, en donde el miedo nos hacía que nos ocultemos, que el miedo hacía que nos escapemos a nuestros campos. Ahora no, somos otra generación que con esto lo que ha ocurrido nos ha envalentonado y estamos aquí pidiendo justicia, que se condene a todos, que se condene desde quienes dieron las órdenes, de quién en su mano estuvo para poder frenar todo esto. Nuestro informe que vamos a presentar el día de hoy es el resultado de un análisis pormenorizado que tiene hallazgos contundentes que implicarían la responsabilidad penal individual de altos mandos, incluyendo a la presidenta de Perú. Como un ejemplo de los hallazgos, por ejemplo, tenemos 3 puntos. Uno es la Policía Nacional de Perú, en su momento, mandó como decisión consciente a una fuerza élite de combate entrenada en el uso de armas letales a regiones para combatir a manifestantes. También encontramos, en el caso de Ayacucho, el registro escrito de órdenes verbales de mandos del ejército que provocaron que se dispararan más de 1,200 balas en un solo día. De igual manera, en relación a la presidenta de la República, obtuvimos las actas del Consejo de Ministros durante todos esos meses y encontramos que la presidenta de la República asistió, presidió
a 29 reuniones del Consejo de Ministros, algunos que duraron durante horas, y no tomó la oportunidad para ordenar un cambio de táctica real durante todo ese tiempo. Ahora me voy a detener a presentar los 5 temas principales del informe que salen en sus capítulos. El primer punto central del informe trata de la Policía Nacional de Perú. Conforme nuestro análisis, Amnistía Internacional pudo revisar múltiples planes de operación de la Policía Nacional de Perú y encontramos que en todos esos planes hubo 2 constantes. El primer constante fue el terruqueo, es decir, las personas manifestantes, las personas familiares, las organizaciones sociales fueron expresamente etiquetados desde día 1 como fuerzas adversas, aunque hasta el día de hoy en ningún plan operativo de la Policía Nacional de Perú, Amnistía Internacional ha podido encontrar pruebas de que eso haya sido cierto. Es decir, una ausencia hasta el día de hoy contundente de pruebas que relacionarían a personas manifestantes con, entre comillas, terroristas. El segundo concepto constante en los planes de operación de la Policía Nacional fue la permisividad para el uso de la fuerza letal. Y aquí hay que acordar que tanto el derecho peruano como el derecho internacional es claro en decir no hay que usar balas en manifestaciones. Pero en ese sentido, la policía ignoró toda lógica y los planes permiten, 1, el uso de grupos de fusileros que pueden usar armas bajo órdenes de un jefe operativo. 2, la misión expresa de todos los planes fue la siguiente: retirar obstáculos como árboles, bloqueos en el camino, pero también retirar barreras humanas. Y para ese fin fueron proveídos los policías con armas largas, sobre todo desde una división en especial que se llama la DIROPESP, anteriormente conocido como la DINOES o la DIROES en Perú. Esa dirección, esa división de operaciones especiales fue enviado desde Lima y otras regiones a las ubicaciones donde las protestas se pusieron más letales por parte de la Policía Nacional de Perú. Y eso fue una decisión consciente desde el día 1. El segundo hallazgo importante del informe, el segundo tema, tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Perú. También como los policías, el Ejército de Perú denominó a las personas como grupos hostiles. Las personas manifestantes fueron grupos hostiles. Y cuando un soldado tiene esa denominación para proceder, hay consecuencias letales. Y en Ayacucho así fue. Pudimos acceder a las actas de munición del ejército peruano en este informe. Y estas actas de consumo de munición tuvieron órdenes verbales. Entonces, aquí tenemos en el informe subrayado una orden verbal del día 15 de diciembre de 2022 y esa orden verbal permitió que se dispararan por lo menos 1,200 balas en un solo día. Es decir, no podemos sostener la idea de que habrían sido unas solas cuantas tropas desprolijas. Sabemos ya que hubo órdenes.
Tercer hallazgo o tercer tema importante del informe tiene que ver con la presidenta de Perú. Hubo decisiones conscientes desde la presidenta de la República desde el día 1. Desde el día 1, la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de personas en las calles no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero no hizo caso de esa información y la presidenta de la República pidió a su Consejo de Ministros que elaborara un estado de emergencia y que desplegara a las Fuerzas Armadas. Y aquí es muy importante el análisis de nuestro informe, porque pudimos hacer un análisis de todas las decisiones y omisiones por la presidenta durante 3 meses y con base en ese análisis hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas. Hemos hecho un análisis jurídico pormenorizado con base en los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú en sus fallos de 2009 y el derecho penal. Y hemos visto que los 4 requisitos para comprobar la autoría mediata que pone la Corte Suprema de Perú habrían sido cumplidos en el caso de Dina Boluarte. Queda en manos del Ministerio Público, del fiscal de la Nación, de fiscales supremos, investigar estos hechos. Lo que nosotros hacemos es presentar elementos valiosos para ese análisis, pero queda en manos del fiscal y del Poder Judicial de la Nación determinar responsabilidades penales. Es importante señalar que la presidenta de la República declaró bajo juramento ante fiscales que de ninguna manera, y cito, dijo, de ninguna manera la presidencia tiene contacto con los comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas. No obstante, la evidencia y la verdad es todo lo contrario. Hablando por lo menos del mes de diciembre de 2022, tenemos pruebas que la presidenta se reunió con jefes militares y policiales por lo menos los días 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2022, a pesar de haberlo negado bajo juramento. Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho lo suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales. Van a ver en el informe también que hacemos un análisis pormenorizado de la correspondencia escrita desde el despacho de la presidencia a sus ministros del Interior y Defensa, o más bien la ausencia de correspondencia escrita, y a través de retiradas solicitudes de información y apelaciones pudimos evidenciar que hubo 0 condenas escritas por parte de la presidenta de Perú y peor aún, no tomó la oportunidad en los consejos de ministros para realmente pedir un cambio de táctica. Sus muy leves menciones de las muertes en protestas fueron muy escasas durante esos consejos de ministros y el énfasis abrumador durante 29 reuniones del Consejo de Ministros fue el proteger la propiedad encima de la vida humana y a etiquetar las personas como criminales,
cuando otra vez hasta el día de hoy no hemos visto pruebas de que las personas heridas o fallecidas en las protestas tendrían vínculos con personas criminales o terroristas. Y el discurso estigmatizante y sin base en hechos hasta el día de hoy de la presidenta Dina Boluarte, que sigue sosteniendo la tesis de que las personas que fallecieron son violentos, es una manera de dar un marco habilitador a las fuerzas de seguridad de cometer actos ilegales. Entonces, el quinto tema del informe que queremos señalar tiene que ver con la Fiscalía de la Nación y los fiscales a cargo de investigar las violaciones cometidas durante protestas. A pesar de los avances que hemos visto, sobre todo en meses recientes, por parte del equipo especial de fiscales a cargo de casos en protestas, que se conoce como el EFICAVIP, a pesar de esos avances recientes de identificar algunos policías y militares posiblemente responsables. En general, a 18 meses de estos hechos que Amnistía Internacional calificó como crímenes bajo el derecho internacional en varios casos, la Fiscalía no ha investigado a fondo la cadena de mando. Y quiero ser muy expresa y muy explícita cuando digo la cadena de mando. La cadena de mando tiene una cúpula y llega siempre hasta el punto más alto. Y hasta el día de hoy, los comandantes generales de la Policía Nacional de Perú y los puestos más altos no estarían siendo investigados. Y eso es muy grave, sobre todo cuando hablamos de instituciones altamente jerarquizadas. Y van a ver en el informe también, hemos hablado con policías y militares activos y en retiro para confirmarnos la cultura altamente jerarquizada desde adentro. Quiero señalar tres exfuncionarios públicos que son señalados en el informe como fundamentales para la investigación a cargo del equipo especial, el EFICAVIP. Estos son los mandos que Amnistía Internacional señala en su informe. Primero, el ex comandante general de la Policía Nacional de Perú, que estuvo a cargo de la institución entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Y aquí quiero ser muy clara. El número 1 de la Policía Nacional de Perú tomó una decisión clave el día 8 de diciembre para encargar todo lo que ocurría en las protestas a su número 4. Ese número 4 se llamaba el Comando de Asesoramiento General. Y ese Comando de Asesoramiento General, o el COMASGEN, es el segundo exfuncionario que queremos señalar. Él se reunió más con la presidenta que con el comandante general de la PNP durante las protestas. Él firmó todos los planes de operación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, los planes que etiquetaban a las personas como terroristas y que permitían la fuerza letal. Y un punto muy importante, mueren múltiples personas a manos de la Policía Nacional en Andahuaylas a principios de las protestas. Estuvo ahí la DIROPES y en Andahuaylas, en nuestro informe, pudimos señalar la ubicación exacta de los mandos de la DIROPES y nos dimos cuenta que en todo momento habrían estado a escasas 2 cuadras de donde se dieron disparos letales que acabaron con la vida de 2 hombres jóvenes.
Bueno, ocurrió eso en Andahuaylas y el Comasgen, que había firmado los planes, no cambió la táctica. La táctica siguió, los mismos mandos de la DIROPESP que él supervisaba seguían. Y en Juliaca, un mes entero después, se volvió a repetir esta táctica represiva, pero con creces, porque esta vez ya fue una operación conjunta con el ejército, que también contó para ese momento con un nuevo premier, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, que su rol protagonista durante la represión en las protestas no puede ser olvidada. En ese sentido, regreso a este segundo punto, entonces, del ex general a cargo del Comando de Asesoramiento General de la PNP, que en el mes de marzo de 2023 fue ascendido por la Presidenta de la República a ser Comandante General de la Policía Nacional de Perú. Tercer funcionario que señalamos en nuestro informe y exhortamos a el Ministerio Público a investigar es el director general de la División de Operaciones Especiales de la PNP dentro de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, a cargo de la DIROPES. Estos son los hallazgos más contundentes del informe y también es importante. Yo vi en los videos cómo masacraron a mi hermano, porque ya él, una vez que ya le habían disparado, porque a él le disparan por la espalda, porque mi hermano ni siquiera estaba en la protesta. Este gobierno no puede decir que han ido porque eran vándalos o algo. Ya basta de decirnos vándalos, porque a nadie se le ha probado de que son vándalos y mucho menos de que son terroristas. Porque es fácil averiguar quiénes son los que han fallecido, quiénes son los heridos. Se puede buscar con sus antecedentes policiales o penales. Ninguno tiene ningún antecedente. Y yo digo, mi hermano ni siquiera ha estado en la protesta. Mi hermano hace su aparición en el lado del aeropuerto porque tenía que cruzar ahí. Él solamente salió a hacer una actividad porque ya se acercaba Navidad. Aparece menos de 20 minutos y a él le disparan. Se ven los videos que mi hermano ni siquiera tiene nada en la mano más que su agua de botella mineral. Agua mineral llevaba en la mano. Inmediatamente le disparan en menos de 20 minutos por la espalda. Cae, está en la cuneta, y mientras que está en la cuneta, estos querían asegurar la muerte, porque estos han ido a matar. Es por eso que yo puedo afirmar que estos no han ido solo a dispersar, sino a matar, porque es que querían asegurar con la muerte de mi hermano. Se pusieron en posición de ataque y aquel que se acercaba a querer socorrerlo también lo disparaba. Nadie podía ayudarle. Querían asegurar la muerte de mi hermano, así como aseguraban la muerte de los demás. Más de 17 minutos esperaron ahí que se desangre. Después, cuando ya se aseguraron que mi hermano ya no iba a vivir recién, se van hacia el aeropuerto. Entra un grupo para poder ayudarle a mi hermano. Cuando le están sacando, como ven que le estaban ayudando, nuevamente salen a disparar a todos los que estaban ayudando a mi hermano. Y en ese lugar se ha visto cómo han disparado directo al cuerpo. Para nosotras, y retomando lo que decía Marina al comienzo, este informe es primero que todo para, por y con las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas y sus familias. Las víctimas tienen derecho a encontrar verdad, justicia y reparación en el Perú, y eso requiere que se tomen medidas ahora para avanzar de manera rápida y de manera profunda y seria en las investigaciones. Y esperamos que este informe sea un aporte en ese sentido, y por eso también es que era tan importante para nosotras el venir al Perú a lanzarlo desde acá, y también la presencia de Giovanna aquí en la mesa y de poder estar también acompañando a las víctimas en esta búsqueda de justicia, que estaremos ahí por el tiempo que sea necesario para conseguirlo. Este informe está ante todo dirigido a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía hoy día es una pieza fundamental en esta búsqueda de justicia.
las investigaciones que se hagan ahora van a ser claves para lo que venga en la justicia para las víctimas.